Buenas tardes a todos los que están conectados con nosotros, la gente que nos está viendo por redes sociales, nuestros invitados. Les doy la bienvenida a este webinar en donde vamos a estar platicando, como lo dice el título, acerca de las herramientas e información que ustedes deben de conocer para poder tener una negociación colectiva, poder llevar a cabo esa negociación. Entonces, para la gente que nunca me ha visto, nunca me ha escuchado, yo soy Rebeca Solano, soy licenciada en Relaciones Internacionales, soy parte del equipo de Abelari Castillo. Y pues una vez más estoy aquí como la presentadora. Quiero recordar que este webinar es promocionado por IDC. Lo impartimos pues el equipo de Abelari Castillo y el día de hoy estamos en colaboración con Aon. Para la gente que no nos conoce muy bien, Abelari Castillo somos una firma de consultoría especializada en recursos humanos. Lo que nosotros hacemos es analizar a detalle los problemas y necesidades de nuestros clientes para poder brindarles pues soluciones y que puedan mejorar sus procesos internos. Ahora, también, como les mencionaba, nuestra colaboración con Aon, tenemos a nuestra experta Rocío Hernández Reyes, pero también les quiero comentar una breve introducción de qué es lo que hace Aon. Puede ser que muchos lo hayan escuchado, pero no sepan específicamente a qué se dedican, o puede ser que tengan una idea, pero pues les voy a compartir. Aon es líder mundial en administración de riesgos, seguros, reaseguros, fianzas, beneficios para empleados y soluciones en retiro, talento y compensaciones. Ellos buscan potenciar los resultados de sus clientes al brindar innovación, eficacia y soluciones a través de líderes en la industria y conocimientos técnicos. Así que vamos a darle la bienvenida, por favor, a nuestra invitada, Rocío Hernández Reyes. Rocío es licenciada en Relaciones Industriales, cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de recursos humanos. Tiene 23 años de experiencia en consultoría, los cuales le han permitido desarrollar diversos proyectos para corporativos nacionales e internacionales. Proyectos como desarrollo de sistemas integrales de compensación en sus diversas etapas, análisis y evolución de puestos. También ha desarrollado programas de evaluación de desempeño, estrategias de aumentos salariales, entre otros. Rocío es líder de opinión en diferentes medios de comunicación. Desde el 2009 funge como presidenta del Comité de Compensación de AMEDIR y actualmente es directora de consultoría en compensación en Aon México. Así que, Rocío, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la tarde? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias a Abelari Castillo, a IDC por esta tarde que se ve que va a estar muy llena de conocimientos y de experiencias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Rocío. La verdad, estamos muy contentos de tenerte aquí. Ya hemos tenido la oportunidad de trabajar con ustedes otros webinars y la verdad es que estamos súper contentos. Siempre la expertise que traen aquí al espacio pues sirve mucho para nosotros, incluso para seguir aprendiendo y para toda la gente que nos ve y comparte los videos de Abelari Castillo. Entonces, bienvenida. Muchas Ahora gracias. les voy a presentar a José María. Él también es parte del equipo de Abelari Castillo. Nos acompaña en todos los webinars sin falta. Entonces, bienvenido, José María. Él es licenciado en Relaciones Industriales y en Derecho. Tiene más de 35 años de experiencia en el área de recursos humanos. Es experto en relaciones laborales, desarrollo de talento, compensación y beneficios, entre otras cosas. Está certificado en Six Sigma Black Belt, está certificado también como coach ejecutivo y de alineación de equipos de trabajo por el Tecnológico de Monterrey. Es expositor internacional en temas de recursos humanos y hoy en día se desempeña como director general de la firma de consultoría Abelari Castillo, la cual fue fundada por pues el mismo José María. Así que, ¿cómo vas, José María? ¿Cómo estás? Es un gusto estar contigo de nuevo, Rebeca. Muchísimas gracias por la linda introducción. Obviamente agradecer primero que nada a nuestros amigos de IDC por el espacio y la plataforma, a todo el grupo de AON que siempre nos apoya. Rocío, eres de lo más bienvenida, con mucho gusto y cariño te tenemos aquí para compartir esta información que vamos a charlar, pero principalmente con el auditorio, que para ellos es para quienes hemos desarrollado estos materiales y nos da mucho gusto. Esperemos que les sea útil en una época complicada como la que hoy día atravesamos en nuestro México lindo, con reformas, cambios, pandemia, crisis económica, en fin, una gran diversidad de circunstancias que debemos sortear los mexicanos. También nuestros amigos en Latinoamérica se enfrentan a parámetros similares. Y bueno, pues parte importante es compartir desde nuestra trinchera lo poco que les podemos ofrecer en materia de conocimiento en nuestras áreas de expertise para ayudarlos en sus procesos que atraviesa cada uno
de las organizaciones, no importa el tamaño, chico, grande, pequeña, para enfrentar esta crisis, ¿no? Así es, José María. Como bien lo mencionas, pues llevamos haciendo estas dinámicas desde ya hace varios meses y pues con todas las ganas de que la gente pueda tener acceso a especialistas como Rocío, a especialistas como tú de manera gratuita para poder darse una idea, conocer por lo menos herramientas, tener más información de cómo poder gestionar y desarrollar las cuestiones laborales. Entonces, pues vamos a arrancarnos con otro webinar. Les reitero la bienvenida. Toda la gente que nos está viendo también, les recuerdo que siempre tenemos la dinámica de preguntas y respuestas. Entonces, ahorita yo voy a arrancar la conversación con José María y Rocío y después vamos a dejar unos 10, 15 minutitos, ahí vamos a ir viendo para que ustedes nos puedan mandar sus preguntas por el chat de la plataforma y Rocío y José María, pues con muchísimo gusto las van a contestar de acuerdo al tiempo que vayamos teniendo. Entonces, a ver, pues primero, creo que la cosa que tenemos que entender o la cuestión que tendríamos que plantear en un principio para todos estar en la misma página es hablar de un contexto de la planeación estratégica que debemos crear bajo las circunstancias que estábamos viviendo en cuestión de la reforma laboral. Entonces, coméntenme qué es lo que se requiere para poder enfrentar la reforma laboral en ya cuestiones de negociación colectiva. Claro, y mira, yo creo que es súper importante, si Adri, si me ayudas con la siguiente slide, entender el contexto general. No vamos a entrar mucho en el detalle porque lo hemos platicado en otros webinars, están disponibles para el auditorio en el momento que quieran checarlo, pero uno de los elementos esenciales que debemos comprender es que las reglas del juego han cambiado en nuestro país en materia laboral, no nada más en el terreno de impartición justicia individual, ¿sí? Ya que se desprende las juntas de conciliación y arbitraje dejan de serlo y se desprenden del poder ejecutivo, que fungía más como un mecanismo de control y de concertación política para mantener el grupo de la administración laboral colectiva acorde a los proyectos y programas del gobierno en cuestión. Pasan al Tribunal Superior de Justicia, pasan a la Suprema Corte, pasan al Poder Judicial y ahora serán tribunales laborales los que van a desahogar todos los conflictos laborales. Y esto requiere de, en primer lugar, un cambio en una superestructura enorme, una preparación de todos los que van a ser los jueces laborales, ¿sí? La reestructuración de los tribunales laborales, que ya está en marcha, que ya hay cerca de 200, 170, estaba yo leyendo el otro día, ya jueces acreditados que entraron por concurso y que han ido pasando todas las certificaciones necesarias para poder recibir sus respectivos nombramientos. Pero obviamente cambian no nada más las leyes, cambia el procedimiento, cambian un montón de procesos individuales que necesitamos atender. Este es el primero. El segundo tiene que ver con la implementación de la democracia sindical administrada por la autoridad laboral, en donde les exige a los mismos sindicatos que desde su principio estructural, ¿sí? Que son sus estatutos, tenga incluido cuáles van a ser las reglas para garantizar que hay un elemento de democracia y votación al interior del sindicato para la elección de los líderes, que van a tener una rotación, en fin, una serie de condiciones simplemente para poder existir como sindicato. Les cambiaron las condiciones y esto llega hasta los trabajadores que están en nuestros negocios. Cómo deben de interactuar ellos en su vida sindical cambia abismalmente. Y por último, bueno, el organismo regulador de estas nuevas estructuras, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal, va a tener dos roles principales. El primero sigue teniendo la función de conciliación en demandas individuales y colectivas como parte del procesal laboral, pero el segundo es que todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva, ahí va a estar residido la etapa conciliatoria, pero el mismo registro, las aprobaciones, todos los procedimientos van a estar gobernados por este centro federal a nivel nacional, lo cual es una superestructura. Las tecnologías actuales lo permiten. Están haciendo un gran trabajo el equipo de Luisa María Alcalde precisamente para redimensionar esto y con ello un montón de cambios adicionales que se tienen que entender. ¿De qué tamaño son los cambios?
del tamaño del mundo. La realidad del asunto es que una persona que llevaba relaciones laborales hace 20 años a lo que se va a enfrentar, hay una diversidad de cambios jurídicos, de práctica y de interacción, tanto con autoridad, con sus trabajadores y con los grupos sindicales que representen, súper complicado, que necesita uno reaprender. De ahí vienen los siguientes pasos. Si me quieres pasar a la siguiente slide. Nuestra recomendación siempre ha sido entendiendo el tamaño del cambio, necesitamos tomar una estrategia diferente. No es nada más, bueno, mira, avísale al abogado que se ponga al tanto, que revise los documentos y vámonos. No, todo nuestro equipo de recursos humanos, todo el grupo de operaciones que tenga contacto con los trabajadores, los supervisores de ventas, todos tienen que conocer una dinámica completamente nueva, porque no nada más es respetar las leyes, las consecuencias de no hacerlo se elevaron y escalaron a montos de sanciones, multas, restricciones, que por un lado, por una sola infracción que te pesquen solo por la Secretaría del Trabajo, van a ser cerca de 400,000 pesos, un poco más, ¿sí? Y te pueden agarrar por 15 en una sola auditoría y solo la Secretaría del Trabajo trabaja en conjunto con el SAT y con el Seguro Social, y obviamente la hostilidad y la peligrosidad que adquieren no es nada más económica, también tienes la potencial cierre de la empresa y por el otro lado la criminalización de muchas actividades que antes pudieran haber sido administralo en casa y no pasa nada. Hoy día el acoso sexual, las faltas de respeto hacia tus trabajadores y la discriminación se criminalizan de una forma brutal y automáticamente expones no nada más al infractor, pero si no sigues los pasos correctos, expones a todos los miembros de la organización, incluyendo a los socios en sus patrimonios, a acciones punitivas derivadas de la ley por no hacer lo que le piden a uno que debe de ser. Claro, es una gran ventaja, es ir hacia una condición laboral más sana para todos, pero la disciplina que se requiere y la costumbre de cumplir las leyes tiene que seguirse más estrechamente por parte de las autoridades laborales de la organización. Por lo tanto, el nombrar un comité hace todo el sentido, el entrenar a este comité, el entender cuál es el entorno de nuestra organización, cuál es el nivel de cumplimiento de nuestra normatividad, cuáles son las brechas de confianza, en dónde nos encontramos con nuestro talento de la compañía, de dónde vamos a sacar los reemplazos de la organización, considerando que para el grupo operativo ya no son las mismas condiciones y ya no se los vamos a poder pedir al sindicato. El sindicato ya no va a tener injerencia sobre ello y necesitamos entender el cómo, el qué y en dónde. Si quieres pasar a la siguiente, por favor, Adri. Y el elemento crítico, obviamente necesitamos entender qué sucede en nuestro entorno. ¿Sí? No nada más hacia adentro de la compañía, sino qué está pasando en nuestro entorno, cuáles son los movimientos laborales de nuestro sector empresarial, cuáles son los sindicatos titulares, cuáles son los cumplimientos que ellos tienen, cuáles son los sindicatos que pueden ingresar a nuestra organización a partir de las nuevas reglas, cómo es esa dinámica, en dónde se abre la puerta y en dónde no, y en dónde debemos y en dónde no debemos intervenir. Obviamente, identificar riesgos potenciales, detectar líderes informales, líderes formales que están creciendo. Todo esto es responsabilidad de este comité que tiene que tener claridad lo que está haciendo, establecer planes y programas, pero uno de los elementos críticos para que el comité tenga visibilidad de la realidad en donde se encuentra es precisamente tener información del mercado en materia de compensación y beneficios, no nada más para los empleados, que es una práctica que ya se tiene mucho tiempo para saber en dónde cuánto pagan por cada puesto, cuánto es lo que debe de ser la media de mercado, en dónde nos queremos ubicar. Esto es para el grupo sindicalizado y requerimos de información especializada para saber cuánto se paga con el sindicato que tenemos,
con cuánto está cerrando este sindicato en otras entidades, cuáles son la industria en donde yo me encuentro, cuál es el porcentaje de incremento que tiene, cuáles son las prácticas del sindicato con el que yo firmo, cuáles son los sindicatos más activos y agresivos en mi entidad federativa y qué es lo que hay en el mercado laboral de mi nicho de mercado, en mi entidad, en mi estado, en mi localidad, que me puede afectar para tomar las decisiones y las medidas más adecuadas para poder seguir operando, para mantener a mis trabajadores en una media de mercado en donde yo deseo ubicarme, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de beneficios que hay y cómo debo de planear estos conceptos? En el pasado, hace ya muchos, muchos más años, ¿sí? Cuando a mí me tocaba, estas cosas se hacían de una forma muy robusta, muy analítica, obviamente no con la calidad de información que hoy día tienen socios comerciales como E.ON, para llegar al nivel de detalle de qué hay en el mercado. Lo hacía uno con relaciones y cuates y asociaciones y cámaras, ¿sí? Hoy día hay una fortaleza tecnológica en el análisis de datos que precisamente es parte esencial para poder elaborar un plan de acción y obviamente darle seguimiento respecto a nuestro plan de contingencia y poder salir con resultados que nos permitan mitigar el riesgo potencial que tienen estos cambios laborales, las nuevas dinámicas que se van a presentar en nuestro día a día empresarial, sin importar el tamaño que tenemos. Yo nunca he tenido sindicato. La probabilidad de que tengas ahora es altísima. Mi sindicato era blanco y ni siquiera, pues la realidad es que ahora se les va a quitar lo blanco y van a empezar a pelear por nuevos derechos para mantener a sus clientes que son tus trabajadores. Por lo tanto, necesitas entender qué pasa desde una perspectiva distinta. Ya te puedes echar un vasito de agua, José María. Echaste una súper introducción, pero no, me encantan las diapositivas que nos presentaste. Adri, si quieres la podemos quitar ya. Gracias. Es muy cierto, creo que hay muchísimas cosas que tenemos que tomar en cuenta. El cambio es drástico, la evolución es inmensa, entonces hay muchas cosas, muchas cuestiones a las que se les debe poner mucha atención. Y como tú mencionaste al final, José María, la información que uno debe obtener debe ser real, debe ser tangible para que te ayude a planear esta cuestión estratégica que debes de tener para entonces alcanzar las metas que desees tú en la cuestión laboral. Ahora, me quiero ir contigo, Rocío, experta. Ahorita que José María mencionaba esta parte de la información, yo sé que E.ON tiene algunas herramientas que ustedes han desarrollado, han implementado, y me gustaría que nos contaras un poquito de ellas, como qué Sí, son, claro. cómo funcionan, cómo las han construido y más o menos qué es lo que contienen ese tipo de herramientas. Claro que sí, con mucho gusto, Rebe. Pues sí, mira, en efecto, en E.ON, justamente en la división de consultoría en capital humano, hacemos todos estos estudios. Como bien dijo José María, pues la gente de recursos humanos tiene diferentes fuentes de información y son válidas, ¿no? Sin embargo, para un tema tan delicado como es cuánto le vas a incrementar de salario al personal sindicalizado, el tema de las prestaciones, ¿no? ¿Cuánto te va a impactar en costos? Y sabemos que en muchas organizaciones el costo o de los costos más importantes en la empresa es justamente este, ¿no? El tema de la remuneración, pues no lo puedes dejar a la ligera, ¿no? No lo puedes dejar creo, me comentaron por ahí alguien, un colega me platicó, todo eso será bienvenido. Pero la verdad es que sí es muy importante contar con información que obtenemos a través de herramientas con metodología muy probada, con metodologías que vamos actualizando a través del tiempo. Y en efecto, tenemos desde boletines mensuales donde vamos recabando información de qué porcentaje están incrementando a salarios, ¿no? Las empresas en tema de sus negociaciones sindicales, cuánto están incrementando a prestaciones, cuáles son las prestaciones con mayor movimiento, cuáles son las de mayor impacto, cuáles son las que de pronto aprecia más el colaborador, justamente ahora en estos momentos de pandemia, pues todo esto nos vino a mover, ¿no? A lo mejor antes no apreciaban tanto un transporte y hoy se ha vuelto en pues en un beneficio indispensable, ¿no? Y así podremos platicar de varias, pero finalmente yo te diría que es una serie de herramientas, mencioné los boletines, tenemos también encuestas específicas de compensación y con una metodología muy puntual a personal sindicalizado, porque también tenemos para personal no sindicalizado, pero nuestra firma se caracteriza
por tener una metodología muy puntual para el personal sindicalizado, ya que la compensación y la medición para personal sindicalizado y no sindicalizado son totalmente distintas, ¿no? Entonces, estas plataformas, decía por ahí un cliente mío en algún momento de la vida, me dice, oye, ya casi me dices cuántos pares de zapatos le das al año, y le digo, pues, ¿qué crees? Que sí, hasta ese nivel de detalle. ¿Por qué? Porque hasta los pares de zapatos cuestan, ¿no? Lo multiplicas por todos tus trabajadores y luego si se los das 2 veces al año, ya estamos hablando de cantidades importantes. Entonces, la metodología para estas encuestas prácticamente te diría que estamos llegando hasta niveles de costeos de contratos colectivos, ¿no? A esto nos apoyan asesorías en materia legal laboral, con la cual tenemos, pues, de alguna manera, alianzas con firmas como ustedes, en Avelar y Castillo, donde les llamamos cuando tenemos temas ya muy puntual, ¿no? Donde se requiere una asesoría legal, ¿no? Laboral. Tenemos tema de seminarios, ¿no? De relaciones laborales, temas específicos como, por ejemplo, ahora la norma 035, los simuladores para hacer costeos de contratos colectivos. En fin, es una serie de herramientas que yo diría, y les agradezco mucho la invitación en este momento, porque es justo cuando las empresas se están preparando para las negociaciones que se vienen ya. En enero, febrero, marzo son los meses más fuertes de negociaciones de contratos colectivos y es justo donde ahora las empresas, ¿no? La gente en recursos humanos se está preparando, entonces le llamamos en preparación para tus negociaciones de contrato colectivo. ¿Qué tendrías que tener? ¿Qué información tienes que tener a la mano? ¿Qué tienes que costear? ¿Cuáles son tus escenarios? Entonces, pues, muchas gracias por la invitación, porque justo es el momento ahorita cuando las empresas en recursos humanos se están preparando para esas grandes batallas. Así es. Y la realidad es que te puedo decir, siento que la información es poder, ¿sabes? Y Así poder es. tener esta información que es tan real, tan específica, tan a detalle como tú lo mencionas, te da el poder de poder realizar una negociación justa. Entonces, Y eso me gustó estratégica. muchísimo. Sí. Exacto, claro. Y estratégica, sí, muy bien. Y de acuerdo con el contexto que nos comentaba José María, ¿no? Los tiempos han cambiado y a lo mejor antes estas negociaciones pues se llevaban muy tranquilas, vamos a llamarlo así, ¿no? El sindicato y la empresa, buena relación, a lo mejor un sindicato blanco, ya estaba la fecha predispuesta, ya estaba muy estudiado qué es lo que sí se iba a poder otorgar y no, casi era ya nada más un protocolo de firmar porque venían bastante buenas las relaciones con una buena comunicación. Hoy se invita a las empresas a seguir con esa muy buena comunicación, una educación al sindicato, pero ¿qué crees? Ya lo dijo José María, puede haber diferentes sindicatos y entonces, pues hoy los trabajadores se van a ir con el mejor postor, ¿no? ¿Quién es el que de alguna manera me ofrece las mejores condiciones? Y entonces es donde recursos humanos tiene que estar muy informado para poder definir toda esa estrategia, ¿no? Entonces, tengo algunos slides que me gustaría compartirles, si nos ayudas, Adri. Adelante. A veces el ver en los ejemplos, ¿no? Nos deja Ayuda más más, claras claro. las ideas. Muchas gracias, Adri. Pues miren, como les comentaba, estas herramientas, justamente, y regresando a tu pregunta, Rebe, ¿de dónde sacan esa información o cómo es que la tienen, no? Bueno, pues ya tenemos más de 35 años en el mercado haciendo estas encuestas, entonces, pues, afortunadamente tenemos la preferencia de muchas empresas, la confianza de muchas de ellas, que 1 o 2 veces al año nos están actualizando toda la información. Para empresas, o más bien para la encuesta de personal sindicalizado tenemos básicamente 300 empresas y para el personal no sindicalizado 200 empresas, ¿no? La muestra varía un poco, pero por ahí están las cifras. Entonces, como verás, nos apoyamos en una robusta base de datos para poder tomar estos promedios, estadísticas y demás. Sobre el boletín laboral que platicábamos, nosotros reunimos al año 800 negociaciones colectivas, lo cual nos permite con esta base tan robusta, pues hacer análisis muy puntuales, ¿no? De cómo se ven las negociaciones de contrato colectivo en cuanto a revisión a salarios, en cuanto a revisión a prestaciones, pronósticos, y estaríamos logrando hacer cortes específicos de la información, por ejemplo, hacer cortes por giro de industria, por la ubicación, ¿no? La geografía en donde se encuentran estas plantas, central sindical,
antigüedad de contrato. Aquí hay un dato duro que habla un poco de cuántos mercados se pueden formar con estas bases de datos. Tenemos más o menos 470 puestos sindicalizados y 171 puestos sindicalizados. Entonces, podríamos decirte cómo está la tendencia de compensación en el mercado, pues desde mensajero hasta director general, y en la parte operativa, pues todos los puestos que entran en manufactura, ¿no? En la parte sindicalizada. Y tenemos entre 40 a 48 prestaciones y beneficios. México es de los países que es, como yo les digo, a veces nos sobra la creatividad, ¿no? Un abanico tremendo de prestaciones y beneficios. Entonces, a través de estas encuestas, justamente es que conocemos qué están haciendo las empresas, qué monto otorgan, cada cuándo lo entregan, con base a qué es que se lo entregan, a qué tipo de personal sindicalizado. Si me ayudas con la que sigue, Adri. Gracias. Mira, entrando en materia justamente de lo que hablábamos de prestaciones y beneficios, y por ahí platicando con algunos clientes que tienen operación en otros países, me decían, mira, conociendo y entendiendo la compensación de México, ya puedes entender la de cualquier país, porque sí, realmente somos un poco complejos, ¿no? En nuestros modelos de compensación. Y pues mira, este es un ejemplo, no vamos a entrar en detalle de cada uno de ellos, pero por ejemplo, el ranqueo de las prestaciones y de los beneficios, ¿no? Obviamente tenemos las legales, como un aguinaldo, una prima vacacional, unas vacaciones que obviamente pues están en el ranqueo 100 al ser de ley. Sin embargo, mira qué interesante, por ejemplo, los datos de fondos de ahorro, seguro de vida, mencionamos el tema de transporte, incluso la compensación variable. Con cada año, ¿no? O año con año, estas prestaciones van teniendo algunos cambios, depende el momento en el que estamos viviendo. Yo les podría comentar que este año, por ejemplo, con el tema de la pandemia, algunas empresas nos hicieron favor de compartirnos que tuvieron que dar algunos bonos extraordinarios, ¿no? O bonos específicos para el personal que tuvo que seguir laborando, pues en momentos de alto riesgo, ¿no? Las empresas ya tenían, sobre todo las de actividades esenciales, pues ya tienen algunas producciones ya comprometidas, ¿no? Para ciertos segmentos como consumo, y tuvieron algunas plantillas de personal que separarlas de la organización porque era su gente vulnerable o gente sospechosa o gente con, lamentablemente, sí contagiada, ¿no? Entonces, separaron de la organización en estas famosas cuarentenas, pues a este personal vulnerable, los sospechosos, los contagiados y los de su alrededor, ¿no? Toda esta red que se hace. Entonces, imagínate de pronto cómo poder cumplir con esa producción con menos personal. Entonces, hubo una revolución en cuanto a rearmar turnos, ¿no? Cuadrillas, hubo horas extras que a lo mejor antes se tenían muy controladas, hoy se tuvieron que pagar horas extras. Estos bonos que te digo por trabajar en situaciones de alto riesgo, como es ahorita el COVID. Entonces, bueno, pues siempre hay que estar informados de qué está haciendo la competencia para nosotros prepararnos, ¿no? Y para, finalmente estamos en un mundo competitivo. Nos platicaban, por ejemplo, algunos de nuestros clientes en el tema de hospitales. Las enfermeras mucho tiempo estuvieron buscando ser contratadas por el sector público y era muy difícil. Pero hoy que se vino esta situación, les estaban ofreciendo prestaciones muy interesantes y hubo o está habiendo una gran rotación en el sector de enfermeras que se están yendo del sector privado al sector público. Algunas otras, pues su familia les dijo, oye, pues es muy bonita tu labor, de mucha vocación, pero estamos corriendo mucho riesgo. En la familia tenemos familiares vulnerables, así que tienes que renunciar, ¿no? Y algunas enfermeras, su familia los hicieron renunciar. Entonces, imagínate este caos, ¿no? En el renglón enfermeras, y así podríamos platicar de muchos ejemplos. Si me ayudas con la que sigue, Adri. En contexto justamente de este tema de las prestaciones y beneficios y de lo que hemos venido platicando en preparación para las siguientes negociaciones, pues no podemos dejar de hablar de lo que serían los simuladores de costeos de contratos colectivos, ¿no? Esta es una herramienta que algunas empresas de manera particular la desarrollan, muchas otras nos piden apoyo y con mucho gusto nosotros les hacemos
sus simulaciones. Recordemos que algunas empresas tienen 5, 10, 15, hasta 25 plantas, ¿no? Y entonces todas negociando a lo mejor en el primer semestre o en el primer cuatrimestre, pues es la locura, ¿no? Entonces, más nos vale tener un buen simulador para poner justamente estos escenarios. Y como decía José María, ¿no? Hoy con el tema del libre sindicalismo y de repente yo decía, pues no tengo sindicato, pues ahora vas a tener, ¿no? Me gustó la frase. Y a lo mejor puede ser que te llegue uno o dos y va a estar ahí el tema de cuál es el que finalmente va a obtener la mayoría de los votos y el que va a ser con el que se va a negociar en la empresa. Y entonces a lo mejor este sindicato trae un pliego petitorio muy diferente a lo que veníamos normalmente acostumbrados a negociar. Entonces, bueno, a través de estas herramientas, ¿no? Y con esta información vamos viendo cuánto se está pagando en estas diferentes prestaciones y beneficios. Aquí, por mencionar solo un ejemplo, transporte, ¿no? Traíamos una cuota de 2,200 pesos al año por trabajador y este año justamente se disparó a 6,700, bueno, 11,678, perdón, se disparó el monto. ¿Por qué? Por lo que platicábamos, ¿no? Dado el COVID, pues las empresas tuvieron que implementar nuevas rutas, ¿no? Nuevos turnos, a lo mejor tenían camiones para 40 personas, tuvieron que hacer camiones para 20 personas por el tema de justamente de guardar la sana distancia, o de varios camiones reducirlo a camionetas para que solo fueran 4 o 5 personas por camioneta, o a lo mejor unos no tenían transporte, definitivamente no tenían transporte, y hoy para buscar cuidar la salud de los trabajadores, ¿no? Que no vayan en un transporte público, pues implementaron justamente el servicio de transporte. Entonces, este es uno de los rubros que ha tenido un crecimiento en los costos tremendo este año. También hubo ajustes a temas de comedor, tuvieron que hacer diferentes horarios, en algunos los cancelaron, en algunos al contrario, implementaron diferentes turnos, en fin, dependiendo de la logística de las organizaciones. Algo que también este año tenemos que resaltar, que ha tomado mucha importancia, ¿no? Y mucha conciencia en las empresas, es buscar el tener una póliza de gastos médicos mayores también para el personal sindicalizado. Tenemos en estas encuestas que solo el 3% de la muestra ofrece gastos médicos mayores a personal sindicalizado. Y hoy esta pandemia pues nos ha abierto nuevamente los ojos a que es una situación en donde todos deberíamos de estar protegidos. Incluso nuestras áreas técnicas nos han reportado que algunas empresas han dicho, bueno, a ver, hazme un estudio donde a lo mejor bajo un poco la cobertura para lo que son empleados y ejecutivos, ¿no? Estoy dispuesto a bajar un poco la cobertura, a ahorrar ahí un poco en el costo, y ese ahorro y invertirlo para obtener gastos médicos mayores también para el personal sindicalizado. Entonces, se han estado haciendo varios ensayos, varios ejercicios, porque las empresas sí están muy preocupadas hoy, principalmente por la salud de los colaboradores. La que sigue, por favor. Este es un dato que estas herramientas, de verdad, y estas encuestas, boletines, no pueden dejar de publicar. ¿Por qué? Porque en todo momento tenemos que tener cierta claridad del presupuesto que vamos a tener para el siguiente año en materia de los salarios y prestaciones. Entonces, como les decía, pues normalmente los meses más fuertes para las negociaciones son enero, febrero, marzo, ¿no? 2020, cuando empezó la pandemia, más del 57 por ahí por ciento de las empresas ya habían revisado el contrato cuando empezó esto de la pandemia, ¿no? Entonces, algunas que tenían sus fechas como para mayo, junio, y que se vieron con problemas económicos muy importantes derivados del COVID, hicieron una negociación con el sindicato de decir, vamos a postergar la fecha, ¿no? Si tocaba la revisión en abril, pues hablemos por allá de septiembre, octubre. Algunas otras de plano lograron negociar que este año, si a lo mejor tocaba contractual, salarios y prestaciones, a lo mejor solamente revisaron salarios, pero no prestaciones, y dijeron, pues allá en el 2021 platicamos, ¿no? Entonces, el pronóstico de cierre de incremento a salarios para el 2020 es del 5%, con 0.7 para prestaciones. Y 2021, hasta nuestros monitoreos de hoy, traemos un pronóstico de 4.1 a salarios y 0.5 a prestaciones. Estos datos son a nivel nacional, pero si me ayudas con la que sigue,
existe una serie de detalle que le permite a las empresas tomar decisiones. Siempre decimos que la medicina no es la misma, ¿no? Así sea la misma empresa, platicábamos que tenemos tenemos empresas que tienen diferentes plantas, ¿no? En geografías diferentes, con centrales sindicales diferentes, antigüedad de contrato diferente. Entonces, toda esta estadística, todo este famoso, el Data Analytics, nos permite entender cuáles son los giros que traen los picos, ¿no? Los incrementos más altos, los más bajos, en promedio, como lo que platicaba de las empresas con actividades esenciales, pues de pronto a lo mejor no tuvieron problemas económicos, al contrario, tuvieron más trabajo, bueno, pues entonces ahí se va a ver de alguna manera repercutido en el tema de cuánto van a revisar a los salarios y prestaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un ejemplo más de cómo esta información se puede entregar sumamente detallada para esa estrategia. Si me ayudas con la que sigue. Muchas gracias. Entrando ya en materia, y decía José María hace rato, ¿cuánto le debo pagar a los trabajadores de ciertas prestaciones? Pues tengo que tener un seguimiento muy puntual de cuánto se le está pagando a esos puestos que de pronto en mi industria son muy críticos, ¿no? Puestos especializados. Recordemos que México tiene una carencia de personal técnico muy importante, entonces, ¿cuánto cuesta esa escasez, ¿no? ¿Cuánto están las empresas teniendo que pagar para hacer frente a esa oferta y demanda y esa escasez de especialidades? Entonces, nos tenemos que ir a través de las encuestas justamente a puesto por puesto. Aquí hay unos ejemplos: almacenista, montacarguista, operador general, por poner algunos nombres. Y luego estaba muy interesante el poder hacer unos comparativos de cuánto le pagan las empresas a estos puestos cuando son sindicalizados y cuando no son sindicalizados, ¿no? Son puestos de traslape. Y muchas veces le pueden pagar más al sindicalizado por el grupo de prestaciones y beneficios. Por ejemplo, el operador general que vemos hasta abajo de este cuadro, cuando no es sindicalizado, arranca su sueldo en 6,000 pesos y llega ya con prestaciones a 8,638. Sin embargo, cuando es sindicalizado, ¿no? Está con un sueldo de 6,200, pero vean, con prestaciones se va hasta 12,123 pesos mensuales, ¿no? Lo cual quiere decir que el paquete de prestaciones para este puesto en el mercado cuando es sindicalizado es todavía más agresivo que para los empleados. Y podría haber excepciones, podríamos ir revisando, y de esto se trata esta información. Y que además luego el mismo puesto, cómo lo encuentras compensado en el norte, ¿no? Frontera, o en un bajío o sureste, de acuerdo a la geografía, o también es importante medirnos con empresas con una antigüedad de su contrato parecido a la mía, ¿no? Porque si yo soy una empresa nueva y me estoy comparando con un contrato muy viejo, muy pesado, pues obviamente puedo pensar que no soy competitivo, y no necesariamente. Lo que pasa es que me estoy comparando con contratos ya muy viejos, muy pesados. Entonces, aquí es justamente donde hay que sacarle mucho jugo a los números, a los datos, a los escenarios, para poder construir esa estrategia. Si me ayudan con la que sigue. Y bueno, pues nada más a manera de poderlo visualizar, ¿no? De ejemplo, me decías hace rato, ¿y qué es eso ¿no? De las herramientas, cómo son y demás? Pues aquí compartirles en estas pequeñas imágenes cómo es que se ven en esas encuestas, porque a veces lo platicamos, pero pues no es lo mismo que te lo platique a que lo veas, ¿no? Entonces, pues son hoy todas las encuestas, como decía José María, pues la tecnología nos ayuda a que la información esté en un sitio, ¿verdad? Tienes un password, un usuario, puedes bajar tu información a Excel, a PDF, las gráficas en pay, en barra, de acuerdo a cómo tú te sientas más cómodo y les puedas explicar a la dirección general incluso, que lo puedas consultar incluso en tu teléfono, ¿no? Que sea muy fácil de tanto reportar la información como de obtener los resultados. Uno nunca, ahora ya está en el coche, hace uno juntas de trabajo, ¿no? Y de repente te piden un dato duro y bueno, pues que tengas ese acceso rápido, dinámico, ¿no? En un sistema amigable, entonces donde puedes bajar información, pues de encuestas, boletines, etcétera, ¿no? Entonces, pues un panorama rápido sobre todas las herramientas que tienes que tener en cuenta, pues para que tu próxima negociación sea muy exitosa. Y finalmente, si me ayudas con la que sigue,
Gracias. Decíamos al principio, ¿no? Tenemos una serie de soluciones que van robusteciendo el conocimiento de toda esta gente que está hoy al frente de las negociaciones de los contratos colectivos y muchos de ellos gente joven, ¿no? Nosotros lo notamos en la demanda que tiene un seminario que tenemos de relaciones laborales. Por cierto, el 25 de noviembre arrancamos ya el último seminario virtual de este año, ¿no? Y abrimos varios grupos en el año, vamos por el quinto justamente, y vemos en promedio la gente que asiste al curso es gente joven, es gente que dice, yo nunca me he sentado en una mesa de negociación, ¿qué tengo que hacer, no? Entonces, pues desde empaparlos justamente en todo lo que ha sido la reforma laboral, pero también en todos estos conceptos que deben de considerar a la hora de la negociación. Uno, por los datos duros y el nuevo sindicalismo, y dos, hasta la inteligencia emocional para poder negociar y cómo me tengo que preparar y cómo le tengo que hablar al secretario general del sindicato y quiénes forman el comité y cómo vamos a hacer nuestra estrategia de platicar y de presentar datos. Entonces, es como una obra de teatro que tenemos que montar con ellos para darles todo ese soporte, porque de verdad, o sea, cuando se inscriben les preguntamos, ¿cómo está tu experiencia en esto? Y muchos nos dicen, pues de papel, o sea, yo administraba el contrato colectivo, pues gestionándolo, ¿no? O sea, me veía las cláusulas, veía que todo funcionara y pues una paz sindical por mucho tiempo, que hoy pues se prevé que esto va a cambiar, ¿no? Entonces, esta serie de herramientas, por ejemplo, platicábamos del boletín, ¿no? Que llega a tener hasta 800 negociaciones al año, divididas por central sindical, zonas geográficas, ramos de actividad, ¿no? Periodos o el tiempo de antigüedad del contrato. Este boletín, ustedes en Avelar y Castillo nos hacen favor de darnos un análisis mensual de ese contexto laboral muy interesante que se vive, ¿no? Que se está presentando día a día. Entonces, como este boletín es de edición mensual, entonces tienes muy fresco qué está pasando, qué es lo nuevo, con qué tienes que tener cuidado, dónde tienes que prever. La encuesta sí es una vez al año, pero esa es más profunda porque te presenta los sueldos, los salarios, ¿no? Las prestaciones monetizadas de los 150, 170 puestos, dividido en las zonas que dije, y además lo más interesante, te permite hacer un comparativo. O sea, no nada más es que revises la información como antes se consultaba un libro, ¿no? Sino puesto por puesto te dice dónde estás abajo de mercado, arriba, a lo mejor en sueldos estás muy bien, pero a la hora que le aplicamos todas las prestaciones, ahí ya perdiste, ¿no? Ya quedaste abajo de mercado. Entonces, justamente esto te va a dar una materia prima muy rica que a lo mejor te indica que ciertas categorías de tu tabulador tienen que ser retabuladas, porque a lo mejor ya se te quedaron totalmente obsoletas y fuera de mercado, ¿no? Y bueno, como les comentaba, hay temas afines a todo este tema de relaciones laborales, como es el cumplimiento a la norma 035, que también estamos dando asesoría para implementar la norma 035 o talleres muy puntuales que les llamamos el ABC porque es enseñarte desde el paso 1 a que lo implementes, pero que vayas validando el cumplir con toda la normatividad. Entonces, este es un pasaje muy, muy general, pero cómo todas estas herramientas se hablan unas con otras, ¿no? Se apoyan unas con otras en términos de la construcción de tu estrategia y bueno, finalmente, para que estés preparado para una negociación exitosa, donde busques un balance entre lo que son los beneficios para la empresa, pero también los beneficios para los trabajadores. Pues no sé, Rebe, si con esto te contesté tus preguntas. ¿Hay alguno más, José María? No, pues sí, la verdad es que sí no las contestaste perfecto. Me encanta cómo lo expusiste, lo compartiste. Y me quiero tomar otros 5 minutitos. La gente ahorita no nos ha mandado como tantas preguntas por la plataforma, entonces me voy a dar aquí el lujo de robarles otros 5 minutos de la conversación, porque me parece muy interesante el tema que tocaste, Rocío, de cómo la gente, esta generación es tan joven la que ya va a llevar a cabo este tipo de negociación colectiva, ¿no? La verdad yo no he tenido experiencia en eso, pero he escuchado algunas anécdotas aquí de José María y llega
llegas a impactarte de ciertas prácticas que hay en el sindicalismo, ¿no? Entonces, me parece muy bueno esta parte del curso virtual que están dando, de preparación, la simulación, que de verdad te sienten y te pongan a debatir, a discutir. Eso me parece muy interesante y me gustaría más o menos que me comentaran, pues eso, ¿no? En su experiencia, cómo lo vivieron y cómo ven que ustedes, las generaciones hoy en día, lo van a tener que revivir, por decirlo así, o vivir de otra manera, o cómo lo ven ese escenario. Adelante, José María. Creo que estás en silencio, José María, no te El escuchamos. hablar del sindicalismo de los años 70 es muy distante, no porque las personas y los sindicatos y los actores no sean los mismos, sino porque hay 40, 50 años de diferencia en las dinámicas de construcción de confianza, de trabajar juntos, de nuevas formas y valores de trabajar entre el trabajador, sus expectativas de vida, sus ganas de crecer, su nivel educativo, su comprensión de los contextos, de las realidades de las empresas. Y las mismas empresas han cambiado muchos aspectos de su filosofía organizacional, de cuál es el valor del trabajador, si se ve que este es sindicalizado, si no es un compañero sindicalizado, que no tiene diferencia entre uno y otro y que tienen los mismos potenciales. Y todas estas cosas coadyuvan para tener una dinámica diferente. Claro, los cambios de ley traen consigo una serie de confrontaciones y requerimientos nuevos que abren la puerta para, no quiero usar el término desestabilizar, sino revolucionar la dinámica actual, un poco más armónica, más pacífica, más estable, más enfocada a crecer paso a paso, algunos casos con algunos abusos, otros con circunstancias no necesariamente dentro de la ley, pero entendidas mutuamente para poder llegar a un acuerdo. Y de la noche a la mañana, toda esta dinámica sale del esquema real y se implementa la normatividad con un orden mandatorio totalmente distinto. Y obviamente le dan al sindicalismo la puerta otra vez para llegar a tocar la puerta y aunque no eras, ahora puede ser. Y por ejemplo, ¿quién no ha pensado? No, es que son fuerzas de ventas. Mis fuerzas de ventas no son sindicalizadas. ¿Quién te dijo que no? ¿Sí? ¿Y por qué no los vas a sindicalizar si ellos también pueden requerir que sus intereses como trabajadores sean defendidos? Y entonces van a aparecer y están apareciendo una serie de circunstancias que pueden verse hostiles desde una perspectiva del modelo anterior, pero que nos abre la puerta a, si nosotros como empresa trabajamos diferente, podamos cambiar. Y aquí es precisamente donde generaciones como la tuya, Rebeca, jóvenes que no tienen estos vejos de, el sindicato es el demonio, sino simplemente lo ven como son otros trabajadores que se encargan de una tarea distinta y escuchar, ¿sí? Entender que es el primer paso para una comunicación y construir confianza, tanto de un lado como del otro, abran los puentes para que no haya estas hostilidades de las cuales en mis generaciones se presentaban, sino el primer paso es entender qué necesitas. El segundo es mostrarte lo que yo en realidad tengo, entendiendo que tienes una mejor capacidad para explicarte un estado financiero, los porqués, sentarnos a hacer números. Pero además aquí cabe un escenario nuevo. Antes se revisaba solo con el comité. 5, 7, 10, 15 trabajadores, dependiendo de la base obrera que tengas en tu contrato colectivo, 5, 7, 20, 15,000. ¿Sí? Es la representación que tenías en la comisión. Hoy día tienes que revisar con prácticamente todos tus trabajadores. Entonces, el esfuerzo en la dinámica de la comunicación y buscar el entendimiento y el aprendizaje de poder escuchar todo lo que traen en el radar, qué necesitan en mayoría y qué les puedes dar a todos ellos considerando y pudiendo explicar con argumentos verdaderos, válidos y buscando un entendimiento, es una dinámica que no se había visto en el pasado. Entonces, claro, lo que se requiere es la profesionalización de nuevo
de esta figura de recursos humanos para poder atender esta dimensión y decir, bueno, yo ya salí con los míos, ya me acordé, ya firmamos mayoría más uno, pero ¿qué crees? Esto no se cierra hasta el próximo año. La posibilidad de que regresen preguntas, aparezca otro sindicato, se aparezcan nuevas inquietudes, es cotidiana. ¿Y eso es malo? Es que es muy cansado, pero ¿es malo? No, no, porque somos personas de un lado y del otro que necesitamos ponernos de acuerdo y abrir canales claros de confianza y de comunicación que nos permita aprender a entender qué pasa. Antes era prácticamente imposible que una propuesta que viniera del piso de los trabajadores se llevara a implementar porque son gente que no sabe, son rateros, son unos buenos para nada. Hay que tratarlos con el látigo para que cumplan sus obligaciones. Hoy día encuentras individuos con un nivel de conocimiento, con una inteligencia, con un talento reconocido y capacidades extraordinarias en estas posiciones. Y que si les abres la puerta a una comunicación recíproca, tú mismo como organización te vas a abrir la oportunidad de encontrar negocio, comercio, crecimiento y nuevos productos a través de los ojos, a través de la oportunidad y del talento de tu gente que se encuentra ahí. Entonces, no es malo. Lo que pasa es que todo esto que te estoy platicando, hoy día la mayoría de las empresas no tienen cómo cacharlo, no tienen personas preparadas para escuchar y representa parte de la razón por la cual damos pláticas de esta naturaleza, les abrimos los ojos con qué tipo de información pueden requerir y en dónde podemos preparar a esta nueva generación de ejecutivos de recursos humanos que se pueden hacer cargo no en una situación confrontativa, sino de trabajar en equipo, infundir esta confianza, trabajar juntos, tanto con los representantes del sindicato como todo tu trabajador que estuviera sindicalizado y no, para poder abrir estos escenarios de los cuales la sobrevivencia de las empresas depende. Buenísimo. Rosy, ¿tú quieres agregar algo o nos vamos ya directo con las preguntas del público? Sí, si quieres, coincido totalmente con José María y bueno, considerando la hora, si quieres vamos a las preguntas. Con Buenísimo, mucho gracias. gusto. Pues a ver, aquí tengo una que nos mandan y preguntan, con respecto a la revisión de contrato colectivo. Si algunas empresas durante el 2020 tuvieron que negociar esto debido a la pandemia, pero hubo promesas de revisar en 2021 y sabemos que la situación pues sigue igual o más bien a la baja, ¿qué nos sugieren hacer para que el sindicato acepte la nueva negociación? Bueno, pues mira, lo comentaba José María, ¿no? Es momento de estar en una comunicación de veras día con día, mano a mano con el sindicato, en el sentido de que hoy decimos educar financieramente a los sindicatos y entonces en la medida que tú los concientices y ellos se den cuenta la situación financiera real y tan delicada que pudiera haber en algunas empresas, ellos pudieran tomar conciencia y ser flexibles, ¿no? Es difícil que otro año se fueran en blanco, pero también cuando pones en perspectiva el decir, bueno, si tenemos que incrementar salarios y tales prestaciones a cambio de dejar sin trabajo a ciertos, ¿no? A cierta plantilla laboral, pues se ponen las situaciones ya muy difíciles y algunas lamentablemente han tenido que llegar a esta situación, en decir, poner en una balanza y decir, bueno, a lo mejor hago un recorte de personal y entonces con los que me quedo, pues sí les puedo subir un poco el salario, ¿no? No quiero decir que esa sea la receta de ninguna manera, pero llegan a haber negociaciones de ese tipo. Pero aquí lo ideal sería esa concientización y el entendimiento y no de querer llevar a fuerza un incremento a salarios y a prestaciones que ponga en riesgo la estabilidad financiera de la empresa y que después nos quedemos hasta sin empresa, ¿no? O que la empresa pudiera casi que quebrar, ¿no? Así de drástico. No sé, José María, si quieres agregar algo. De hecho, lo que comenta Rocío es muy cierto. En primer lugar, tienes que tener comunicación tanto con el personal como con el sindicato para explicar los porqués de cada argumento.
O sea, es fundamental que ellos entiendan y consensen contigo cuál es la mejor alternativa. Hay que también ser considerados que el hecho de no haber revisado y no haber dado los incrementos antes o durante la pandemia no nos exime de que la necesidad de medios de subsistencia para el trabajador queden en el pasado. Tenemos que atender eso, no nada más por ley, sino también lo tenemos que atender pues por condiciones humanitarias con nuestro propio personal. Por lo tanto, hay que sentarse a escucharlos, hay que abrir las puertas para esta conversación, ¿sí? Aunque no estés cerrando la revisión, pero necesita o no sensibilizarte a qué están diciendo ellos, qué es lo que les preocupa, cuáles son sus realidades y obviamente preparar en ese contexto la explicación de la realidad de la empresa para ver qué se puede consensar juntos. Y inevitablemente hay que tener estas conversaciones a la brevedad posible, de ser factible todavía antes del mes de enero, porque vamos a tener, y las expectativas de la Secretaría del Trabajo es tener un incremento en el salario mínimo, ¿sí? Que aunque ya no es el mecanismo regulador de la compensación sindical, sigue siendo un factor de impacto para la economía de todas las empresas y se esperan incrementos iguales de fuertes como los últimos que hemos tenido. Por lo tanto, puede incrementar el costo o la expectativa porque obviamente con los mínimos se incrementan muchos factores de la canasta básica, muchos elementos de la compensación económica del costo de vida y te va a pegar en los montos con los cuales te van a solicitar los incrementos. Buenísimo. Me iba a ir con otra pregunta, pero ya estamos a un minuto. Entonces, Adri, te voy a pedir, porfa, la presentación. Y para toda la gente, ahí tienen el contacto de Abelari Castillo. Con esto ya damos por terminado el webinar. Aquí pueden encontrar a Rocío, a José María, o si ustedes tuvieron alguna pregunta que no se animaron a mandarnos, si tienen otra cuestión, si quieren solicitar algún servicio directamente con ellos, pues con muchísimo gusto estarán ahí a su disposición. Me encantó el contenido, la gente lo pueden solicitar, lo pueden ver en el canal de YouTube de José María y Abelar. Cualquier cosa que ustedes necesiten, pues ahí está el contacto, las redes sociales y ahora sí que estamos a su disposición cuando lo necesiten. Muchísimas gracias a todos, ahí desde y pues que tengan una muy bonita tarde y cuídense todos del frío que ya empieza. Claro. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Rocío, de nuevo. Gracias, Rebeca. Estamos a sus órdenes.